Ella se acercó y le besó ligeramente en la cara. Jacob exhaló fuertemente, pero no se movió. Entonces, lo que tenía que pasar, sucedió. El cuerpo de la chica de 17 años se apareció gradualmente ante los ojos de Jacob. Su firme cuerpo, cuerpo caliente, piel suave de Emily, lo hizo sin aire. Exchannaron un beso apasionante. La familia Parker una vez vivió una vida cómoda y privilegiada en la ciudad. El señor Parker era un buen empresario, y su casa era una de luxuria y paz. Sin embargo, una serie de malos investimientos llevaron a la caída financiera de la familia, forzándolos a vender su casa y la mayoría de sus propiedades. Sin otra opción, se mudaron a la lejana provincia de Texas, buscando alquiler en la casa de su abuelo, el señor Harris. La transición fue particularmente difícil para Emily, su hija de 17 años. Habiendo crecido en un ambiente urbano muy rápido, se usó para convenios modernos, salidas sociales y una vida de libertad relativa. Ahora, se encontró atrapada en una vieja casa de agricultura, rodeada de infinitos campos y una forma de vida que parecía antigua, comparada con lo que había conocido. Recetó el movimiento, sintiéndose aislada y desconectada de todo lo que amaba. El señor Harris, abuelo de Emily, era un hombre aburrido, pero amable en los últimos años de los 70. Había vivido en esta tierra toda su vida y tomó orgullo de mantener una simple y disciplinada existencia. Estaba escéptico de la vuelta de su hijo, viéndolo como un signo de fallecimiento, pero sin embargo, bienvenidos a su familia con brazos abiertos. Sin embargo, tenía sus propias reglas. Todos en la casa tuvieron que contribuir a las actividades diarias, incluyendo a Emily. En medio de esta vida rural, Emily conoció a Jacob, el trabajador de la planta. A los 30 años, Jacob era un hombre tranquilo y reservado, que había trabajado para el señor Harris por varios años. Tenía una apariencia rúgida, deshidratada, formada por años de trabajo bajo el sol. A pesar de lo conocido por los chicos de la ciudad, Jacob era fuerte, firme y cargaba un aire de misterio. Hablaba poco, pero observaba todo, y aunque era respetuoso, hubo algo sobre su presencia que hizo a Emily curiosa. Al principio, sus interacciones eran mínimas. Jacob se trató de sus tareas sin reconocerla mucho, y Emily no le prestaba mucha atención más allá de los pasos ocasionales. Estaba demasiado absorbida en su propia frustración para cargarse de nada más. Sin embargo, a medida que pasaron los días, empezó a notar cómo sin esfuerzo manejaba el trabajo de la planta, su precisión en atender a los perros, su quieta determinación mientras cortaba madera, de la manera en que siempre parecía saber lo que necesitaba hacer sin ser contado. Hubo algo caliente sobre su presencia, un contraste fuerte con el caos que su familia había sufrido recientemente. Una tarde, mientras caminaba por los campos detrás de la casa de la planta, Emily se encontró luchando para cargar un buque pesado de agua. Ella había insistido en hacerlo a sí misma, obstinadamente refusando pedir ayuda, pero el peso se volvió demasiado. Justo cuando estaba a punto de desistir, Jacob apareció a su lado y sin esfuerzo levantó el buque de sus manos. No dijo mucho, solo un simple «No deberías restringirte así». Luego salió, dejando a Emily ahí, un poco sorprendida por su quieta amistad. Fue la primera vez que realmente lo notó. Desde entonces, Emily se encontró pagando más atención a Jacob. La observó desde el puente mientras trabajaba en los campos, preguntándose sobre su vida. ¿Quién era él? ¿Qué lo había traído aquí? Nunca habló de sí mismo, y nadie parecía preguntar. Había algo intrigante sobre su silencio, algo que hizo que ella quiera entenderlo. Jacob, por otro lado, también empezó a notar a Emily. Al principio, ella era solo otra chica de la ciudad, alguien que no perteneció a este mundo. Pero con el tiempo pasando,
él vio algo diferente en ella. No era solo arrepentida y naiva, estaba intentando. A pesar de sus complicaciones, estaba tratando de adaptarse. No tenía miedo de romperse las manos, y había una resiliencia tranquila en ella que él no esperaba. Y luego había su risa, rara. Pero cuando llegó, fue ligera y libre, como una brisa cortando por el aire tranquilo de la ciudad. A pesar de ellos, el señor Harris había empezado a notar los sucios vistos entre su hija y Jacob. Él era un hombre de experiencia, y no le tomó mucho tiempo ver lo que estaba pasando. Él no dijo nada, todavía. Pero observando en silencio, sus instintos de protección se acercaban. Él había visto lo que podía pasar cuando las líneas se mezclaron entre dos personas de diferentes mundos. Y él no tenía la intención de dejar que la historia se repita. Emily, sin embargo, quedó inconsciente de la escrutinía de su abuelo. Todo lo que ella sabía fue que, por primera vez desde que se mudó aquí, sentía algo más que frustración y resentimiento. Sentía curiosidad, sentía intriga, y, a pesar de sí misma, se sintió atraída por la quieta abuela que nunca hablaba más que Lee. Los días en Texas pasaron lentamente para Emily. Se encontró despertándose antes de lo que nunca había pasado en la ciudad. Despertada por las llamadas distantes de los rostros y el olor de grasa fresca llevada en la mañana. La vida en la planta no era nada como lo que se usaba. No había autos roncando, no había calles agitadas, no había tiendas de café donde pudiera escapar a un libro. En lugar de ello, había infinitos campos, abiertos jardines, y la silenciosa humedad de la naturaleza alrededor de ella en todos los momentos. Su abuelo, el señor Harris, tenía poca paciencia por la idleness. Desde el momento en que Emily llegó, esperaba que le contribuyera a las actividades diarias. Al principio, resistió. Sube cuando se pidió alimentar a los gallos y gruñó cuando fue encargado de limpiar la puerta. Pero sus complacencias se encontraron con su abuelo's silenciosa mirada y silencio. Se quedó claro que si quisiera vivir bajo su teléfono, tenía que seguir sus reglas. Jacob raramente habló con ella durante estos primeros días. Siempre estaba alrededor, arreglando puertas, cortando madera, arreglando equipamiento rompido, pero nunca parecía reconocerla, a menos de que fuera absolutamente necesaria. Si cruzaban sus caminos, le daría una pequeña sonrisa antes de ir a hacer su negocio, como si fuera solo otra parte de la planta. Esto irritó a Emily. Fue usada para la gente que le prestaba atención, en su dirección. Jacob, sin embargo, la trató como si estuviera invisible, y por alguna razón, eso solo la hizo más consciente de su presencia. Una tarde particularmente caliente, Emily fue asignada a la tarea de recoger agua de la fuente detrás de la casa. Determinada para demostrar que podía manejarla sola, agarró una bolsa y hizo su camino hacia la fuente. El aire estaba seco con calor, y huella se cayó en su espalda mientras agarraba sus dedos alrededor del antiguo palo de madera y empezó a agarrar la pesada bolsa de agua. A la mitad, el peso se volvió demasiado. Sus brazos se movían y la cuerda se quemó contra sus palos. Justo cuando se iba a dejar ir, una mano fuerte se acercó y agarró el palo, agarrando la bolsa sin esfuerzo. Encantada, Emily volvió a encontrar a Jacob a su lado. Le levantó la bolsa como si no hubiera pesado nada y la colocó a sus pies. «No deberías estresarte así», simplemente dijo, limpiando las manos de sus pantalones antes de regresar. Emily miró a él. Su orgullo gritó, «No necesitaba tu ayuda». Ella respondió, cruzando sus brazos. Jacob dejó una sonrisa tranquila, casi más que un respiro. «¿Estás seguro que no?», él murmuró antes de salir. Emily vio a él ir, frustración bublando dentro de ella. Ella no estaba segura de lo que le animó más,
el hecho de que le había ayudado tan fácilmente o el modo en que se parecía completamente desesperado por su actitud. Después de ese día, algo cambió. Emily se encontró pagando más atención a Jacob, mirándolo desde el corno de su ojo mientras trabajaba. Ella notó qué metódico era, cómo se movía con eficiencia silenciosa, cómo sus manos, duras de años de trabajo, manejaban incluso las cosas más frágiles con gentileza sorprendente. Ella también notó el modo en que le miró, o más bien, el modo en que evitó mirarle. Si sus ojos se encontraban por casualidad, él miraría rápidamente, como si se encargaría de hacer algo que no debería. Fue sutil, pero suficiente para hacer a Emily preguntar qué estaba pensando. Una noche, cuando el sol cayó bajo el horizonte, ella encontró a él reparando una sección del fenómeno cerca del jardín. Ella se aproximó sin realmente saber por qué. «Estás siempre trabajando», dijo ella, mirando hacia el poste de madera al lado de él. Jacob no se miró. «Eso es por lo que estoy aquí». Emily hesitó, luego preguntó, «¿Has siempre vivido aquí?» Por un momento, Jacob no respondió. Luego se acercó, limpiando el suelo de su brazo. «No», dijo, «vine aquí hace unos años». Emily esperaba que él lo diga más, pero no lo hizo. «¿Por qué?» Ella presionó. Jacob lo miró entonces, sus ojos oscuros, imparables. «Todo el mundo tiene sus razones», dijo, antes de volver a su trabajo. Emily no sabía qué decirle a eso, así que simplemente estuvo allí por un momento antes de salir. Más intrigada que antes, unos días más tarde, después de terminar sus cosas, Emily caminó hacia el río que corrió detrás de la propiedad. Fue su lugar favorito en la planta, un salto silencioso de los ojos observantes de su abuelo. Ella se sentó en una gran roca, poniéndose sus pies en el agua caliente, dejando la tranquilidad del lugar calmarla. No escuchó a Jacob approachar hasta que estaba solo unos pasos lejos. «Esto es donde desapareciste», dijo. Emily se volvió sorprendida. «¿Cómo lo hiciste?» Jacob simplemente gritó hacia el suelo, donde se llevaron fotografías falsas de la casa a la banca del río. «Te prestas demasiado atención», Emily murmuró. Jacob se sentó en una roca cercana, poniéndose sus brazos en sus pies, un hábito antiguo. Por un rato, se sentaron en silencio. El río babiló suavemente. Los insectos sonoraron en la gran roca, y la luz dorada del sol pintó el paisaje en brillantes luces. «No te gusta aquí, ¿verdad?», Jacob finalmente le preguntó. Emily gritó. «No es eso. Es solo diferente. No pertenezco aquí». Jacob estudió a ella por un momento antes de responder. «Tal vez te sorprendas». Emily sollozó. Se dudó. Jacob no arguyó. En lugar de eso, se bajó. Tomó una roca suave y la puso en el río. El agua se rompió hacia afuera, rompiendo la perfecta reflexión del cielo. «¿Sabes? Las cosas no siempre salen de la manera que esperamos», dijo. «Pero eso no significa que son malas». Emily miró a él, curiosa. «¿Es eso lo que te pasó?» Jacob se agachó un poco. «Simplemente. Algo así». Emily quería preguntar más, pero algo en su expresión le dijo no empujar. En lugar de eso, se bajó, tomó una roca de su propia y la puso en el agua, mirando cómo las rupturas colidieron con su. Por primera vez desde que llegó, no se sintió tan sola. Después de esa noche por el río, algo entre Emily y Jacob cambió, aunque ninguno de ellos habló de ello. Sus conversaciones se volvieron un poco más largas. Su silencio es más cómodo. Emily se encontró gravitando hacia donde quiera que Jacob estuviera. Y aunque nunca invitó su presencia, no la empujó tampoco. Una tarde, Emily estaba sentada en el puente, absentemente corriendo sus dedos por la rueda de madera, cuando notó a Jacob arreglando una sección romántica del fenómeno cerca. Sin pensar, se subió y caminó. «¿Necesita ayuda?», ella preguntó. Jacob levantó un laberinto. «¿Desde cuándo volunteas para la trabaja de planta?».
Emily se acercó. Desde que me quedé aburrido, Jacob se rió, pero le regaló un par de labios de todos modos. Tómalos. Ella observó cómo funcionaba, sus movimientos precisos y practicados. Nunca había prestado mucho atención al trabajo manual antes, pero hubo algo mesmerizante sobre cómo se movían sus manos. Fuerte. Seguro. Esta vez, después de un tiempo, ella rompió el silencio. ¿Por qué te quedas aquí? Jacob miró a ella brevemente antes de centrarse de vuelta en el fenómeno. Es silencioso, dijo simplemente. Eso es todo. Llevó un pincel en el árbol con un golpe limpio. A veces, el silencio es suficiente. Emily se asustó, sintiendo que había más a su respuesta que lo iba a dejar. Una noche, una tormenta de verano se rompió, apagando la planta en lluvia pesada. El viento aburrió a través de los árboles, y la luz iluminó el cielo en explosiones brillantes de repente. Emily estaba al lado de la ventana, mirando el deslizamiento, cuando notó a Jacob afuera, asegurándose de los carros en el árbol. Sin pensar, agarró un vestido de lluvia y salió. A la vez que llegó al árbol, se hundió. Jacob se giró, asustado de verla allí. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Su voz varamente audible sobre el lluvia. Ayudando, ella dijo obstinadamente. Él hesitó por un segundo. Luego gritó hacia la ventana. Agarra esa cuerda. Juntos, trabajaron en silencio. Sus manos se movían rápidamente para calmar a los carros deslizados. La tormenta se movía afuera. Pero dentro del árbol había un senso extraño de silencio. En un punto, Emily se volvió a decir algo, solo para encontrar a Jacob ya mirando a ella. Por un momento breve, ninguno de ellos se movió. Hubo algo en su expresión, algo impensable, algo intenso. Luego, tan rápido como apareció, se había ido. «Vamos», dijo. Rompiendo el momento, «vamos a entrar antes de que te caigas frío». Unos días después de la tormenta, Emily se encontró caminando a los estables donde Jacob tenía a los carros. El aire olía a maíz y hielo, y la luz dorada del sol se mostró a través de los huesos de madera. Gastando sombras largas por el piso, Jacob se miró cuando entró, pero no dijo nada. Emily hesitó antes de sentarse en un árbol de maíz. «Creo que mi abuelo no te confía». Las manos de Jacob se pausaron por un segundo entre sí, antes de volver a su trabajo. «Lo sé», Emily sollozó. «¿Por qué?», Jacob sollozó. «Porque no soy de aquí. Porque no pertenezco aquí». Emily lo estudió. «Ni yo». Por un momento largo, ninguno de ellos dijo nada. Luego, sin realmente pensar, Emily salió y puso su mano en su. Jacob se calentó, pero no se sacó. «Eres diferente de lo que esperaba», admitió. Finalmente le miró a ella, sus ojos oscuros buscando a ella. «Ustedes dos». Un viento rupturante se cayó a través del piso, mezclando hielo en el aire. Emily no estaba segura de lo que le había promovido, pero en ese momento silencioso, ella se alzó y lo besó ligeramente en la cara. Jacob exhaló lentamente, pero no se movió. Luego, lo que tuvo que pasar, sucedió. El cuerpo de la chica de 17 años apareció lentamente antes de los ojos de Jacob. Sus brazos firmes, su cuerpo caliente, su piel suave, lo que hizo difícil para Jacob respirar. Compartieron un beso apasionante. Se parecía que estaban a punto de compartir el amor más intenso cuando Jacob de repente paró. «No deberíamos», dijo suavemente. Emily se asomó, no segura de si estaba más decepcionada en él o en sí misma. «Lo sé», habló. Pero cuando dejó la caja esa noche, no estaba segura de si realmente lo quería. En los días siguientes, Emily trató de apuntar a lo que había pasado en el jardín. Dijo a sí misma que era solo un momento flotante, algo que no significaba nada. Pero no podía ignorar la forma en que su corazón caminaba cuando Jacob estaba cerca, o la forma en que sus ojos se fijaban en ella por un segundo demasiado largo antes de mirarse. No era la única que notó.
El señor Harris siempre ha sido un hombre de instintos claros. Había vivido lo suficientemente largo para reconocer ciertos aspectos, ciertos silencios. Y últimamente había empezado a notar cómo su hija de hija parecía estar alrededor de Jacob más que antes. Cómo miraría en su dirección cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cómo Jacob, normalmente así retirado, parecía inusualmente consciente de la presencia de Emily. Una noche, mientras Jacob terminaba trabajo cerca del jardín, el señor Harris se acercó a él. El hombre más viejo estaba con sus manos en sus bolsillos. Su expresión era impensable. «Has estado aquí mucho tiempo, Jacob», dijo, su voz calma pero firme. Jacob gritó, «Sí, señor. Te traje cuando no tenías ningún lugar más para ir». Jacob conoció su mirada. Y siempre he sido agradecido por eso. El señor Harris lo estudió por un momento largo antes de hablar de nuevo. Emily es joven. Aún no sabe el mundo. No quiero que ella se confunda sobre cosas que no debería estar confundida. Jacob se acercó. Entendió el aviso detrás de las palabras. «Sí, señor», dijo calmamente. «El señor». Harris dio un sonido lento. «Bien. Vamos a mantenerlo así». Emily no había escuchado la conversación entre Jacob y su abuelo, pero sentía que algo había cambiado. Jacob se volvió distinto de nuevo, manteniendo sus interacciones con ella cortas e impersonales. Él no permaneció más en la conversación, no permitió más los momentos silenciosos entre ellos. Le dolió más de lo que esperaba. Una noche, frustrada y sintiéndose más sola que jamás, decidió tomar una caminata sola. Salió de la casa sin notar y caminó hacia los campos, donde el cielo estiraba abierto y abierto encima de ella. No estaba segura de cuánto tiempo había estado ahí cuando escuchó pasos detrás de ella. Girando, vio a Jacob estando a unos pies lejos. «Deberías estar aquí sola», dijo. Emily abrió sus brazos. «¿Por qué te importa?», Jacob gritó. «¿Sabes por qué?». Por un momento largo, solo miraron a los demás. Luego, antes de que pudiera detenerse, Emily gritó, «¿Por qué me estás empujando?». Jacob no respondió de inmediato. En lugar, corrió una mano a través de su cabello, mirando atorado. «Porque tengo que», finalmente admitió. Emily abrió su cabeza. «No es una razón». Jacob exhaló fuertemente, tomando un paso más cerca. «Tu abuelo me confía. Me dio un lugar cuando no tenía nada. No lo mentiré». Emily abrió la boca fuerte. «¿Esa es la única razón?». Jacob hesitó. Luego, en un momento raro de honestidad, dijo, «Number», antes de que ninguno de ellos pudiera decir nada más. Una voz gritó por la noche. «Emily». Ambos volvieron a ver al señor Harris aproximándose. Su expresión un mezclo de angustia y preocupación. «¿Qué diablos está pasando aquí?», demandó. En el momento en que regresaron a la casa, el señor Harris hizo su decisión. «Estás saliendo», dijo Jacob. Emily abrió los ojos. «Abuelo, Number, esto no es para discusión», el señor Harris dijo firmemente. Volvió a Jacob. «Paga tus cosas. Quiero que te vayas mañana». Jacob no argumentó. Simplemente gritó una vez. Emily sintió como el suelo había sido sacado de debajo de ella. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, ella estaba a su puerto y observó cómo Jacob caminaba hacia la carretera. Un pequeño saco se rompió sobre su espalda. No lo miró de vuelta. Y así fue. Él se fue. La próxima mañana, la planta se sintió más vacía. Emily se sentó en el puente, mirando al campo, preguntando si nunca lo vería de nuevo. ¿Volvería algún día? ¿O fue realmente el final? No tenía una respuesta. Y tal vez ella pensó. Esa fue la parte más difícil. La mañana después de que Jacob se fue, la planta se sintió diferente. Más vacía. Más tranquila. Emily se sentó en el puente, mirando hacia los grandes campos que estiraban más allá del horizonte. El sol estaba subiendo, pintando el cielo
en sombras suaves de oro y rojo. Pero no se sintió caliente de ello. Todo se sintió vacío. Su abuelo no había hablado mucho desde la noche anterior. Se fue a sus cosas como si nada hubiera sucedido, como si Jacob nunca hubiera estado allí. Pero Emily sabía mejor. Había visto la manera en que le miró cuando hizo la decisión de enviar a Jacob, no solo con la angustia, pero con algo más, algo como regreso. Ella quería preguntarle por qué. ¿Por qué había sido tan feroz? ¿Por qué no le había confiado lo suficiente para dejar que haga sus propias elecciones? Pero cada vez que abrió la boca, las palabras se agarraron en la garganta. En lugar de eso, pasaba la mayoría del día evitándolo, bailando la planta sin fin. Encontró a sí misma caminando a través del jardín, a través del puente que Jacob había reparado, a través del viejo árbol de hoja donde una vez se sentó y habló con él. Todo aquí le recordó a él. A medida que la noche llegó, no podía tomarlo más. Se inundó en el hogar, encontrando a su abuelo en la mesa de cocina. ¿Por qué lo enviaste? Ella solicitó. El señor Harris se miró. Su expresión inlecta. ¿Por qué era la cosa correcta para hacer? ¿Para quién? Emily disparó de vuelta. ¿Para mí? ¿Para ti? Porque seguro que el infierno no era la cosa correcta para él. Su abuelo lloró, rompiendo una mano sobre su cara. Por un momento largo. No habló. Luego, finalmente, dijo, «No entiendes, Emily. Estaba protegiéndote». Emily sollozó. ¿Protegiéndome de qué? El señor Harris se inundó, su mirada pesada. Para hacer un error que tendrías que arrepentirte. Emily apuntó sus brazos. No puedes decidir eso para mí. Había silencio entre ellos. Luego, sin otra palabra, se volvió y salió. Esa noche, mientras se sentaba en la cama, se miró al cielo, su mente corriendo. ¿Jacob realmente se había ido por bien? ¿Y si lo hubiera sido? ¿Qué significaba eso para ella? El próximo mañana. Emily se levantó con un peso en su pecho que no se iría. Se mudó por el día en días, básicamente hablando. Básicamente no notaba nada alrededor de ella. No fue hasta que caminó por el jardín que algo tocó su ojo, un pequeño puedo de papel atascado en las paredes de la puerta. Llorando, la sacó y la desmoló. Fue una nota. De Jacob.Emily. No tuve la oportunidad de decir adiós. Tal vez sea mejor así. No quiero hacer las cosas más difíciles para ti que ya lo son. Nunca quería que nada de esto sucediera. Nunca quería importarte de la manera que hago. Pero lo hago. Y por eso tengo que irme. Cuida de ti mismo. Y no olvides mirar al cielo cada momento, y luego. Siempre dijiste que te hizo sentir libre. Jacob.Emily leí la carta 2 veces. Luego, 3 veces. Sus manos temblando. Pudiera escuchar su voz y las palabras. Pudiera casi verlo escribiendo. No quería ir. Se había ido porque pensaba que no tenía elección. Presionó la carta contra su pecho, cerrando sus ojos. Esa noche, Emily se encontró una vez más en la pared, mirando al horizonte. Su abuelo salió, estando al lado de ella en silencio. ¿Encontraste su nota? Finalmente dijo. Emily grita. No quería salir. El señor Harris lloró. Lo sé. Por la primera vez. Sonaba cansado, no enojado, no obstinado, solo cansado. Emily se volvió a él. Entonces, ¿por qué lo enviaste? Su abuelo estaba silencioso por un tiempo antes de que le respondiera. Porque estaba asustado. Emily se asustó. ¿Asustado de qué? Él miró a ella entonces, sus viejos ojos llenos de algo que no podía dejar de perderte. ¿Qué quieres? Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por tanto, pensaba que solo intentaba controlarla. Nunca consideró que, tal vez, solo estaba tratando de sostenerla de la única manera que sabía cómo. Estaban allí juntos, mirando cómo la última luz del día desapareció a la distancia y finalmente. Emily habló. No sé si nunca lo veré de nuevo. Su abuelo gritaba lentamente. Tal vez no.
Entonces, después de una pausa, le agregó, pero si lo haces, espero que sabes lo que quieres. Emily agarró el hueso en la garganta y gritó. No sabía lo que la futura tenía, pero sabía una cosa por cierta. Este no era el final de su historia. Fue solo el comienzo.